Buenas noches, soy Mariana Mejía y los invito a una mirada al mundo Caracol Internacional. Las Naciones Unidas celebra 80 años, es un aniversario que está marcado por las crisis globales. Tenemos guerra en Gaza, la guerra en Ucrania, el cambio climático, el tema de la migración, la lucha antidrogas y una crítica acérrima y casi que unánime a esta organización. Escuchemos al propio Donald Trump ayer cuando se instalaba esta sesión de los 80 años. Adelante. Terminé 7 guerras, negocié con los líderes de todos y cada uno de estos países y ni siquiera recibí una llamada de las Naciones Unidas ofreciéndose ayudar a cerrar el acuerdo. Lo único que recibí de las Naciones Unidas fue una escalera mecánica que al subir se paró justo en la mitad. Si la primera dama no hubiera estado en plena forma, se habría caído, pero está en plena forma, ambos estamos en plena forma. Y luego un teleprompter que no funcionó. Estas son las dos cosas que recibí de las Naciones Unidas. Una escalera mecánica en mal estado y un teleprompter en mal estado. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal esas críticas iniciales? Y para analizar como este aniversario que celebra, si se puede llamar celebración, las Naciones Unidas, he invitado a un conocedor del tema, exministro de Defensa y exembajador en Washington, Gabriel Silva Luján. Bienvenido desde Nueva York, Gabriel. Muchísimas gracias, María Emma, por la invitación. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Pues lo primero, el balance inicial, estos primeros días, esta semana que es la crítica, la de los grandes discursos. ¿Coincide usted con esa visión tan descarnada, si se quiere, de la Organización de Naciones Unidas y su vigencia hoy? La organización, como sabes muy bien, y es bueno recordarlo, nace como parte del esquema institucional que se creó en la posguerra, es decir, bajo el ascenso de la hegemonía de los Estados Unidos. En la medida que los Estados Unidos está viendo su situación de hegemonía pues erosionada y otros poderes ascendiendo, empieza a tener poca importancia para ellos y se vuelve un asunto en el cual el multilateralismo, pues María Emma, deja de tener tanto sentido en la medida que no está al servicio de los Estados Unidos y otros consideran que no es tan eficaz. Pero Gabriel, no habiendo logrado esa reforma que tanto hemos buscado de que no haya veto, hay que explicarle a todos, el veto pues es un mecanismo odioso donde en esa época precisamente que usted nos explica después de la Segunda Guerra Mundial, 5 naciones deciden, una de ellas, muy importante, Naciones Unidas, si se aprueba o no la paz o la seguridad, que son los 2 ejes de las Naciones Unidas, China, Rusia, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. ¿Cómo lo ve usted hoy? Bueno, creo que ese veto fue en parte, como lo mencionas, responsable del agotamiento y de la incapacidad de acción de las Naciones Unidas. En la medida en que existía una decisión que quizás afectara incluso mínimamente los intereses de algunos de los poderes que tenían veto, que tienen veto actualmente, pues simplemente optaba por impedir esa decisión. Naturalmente esto iba bloqueando la organización y apoyaba los caminos o regionales o unilaterales, que fue lo que hemos visto en los últimos 30 años, cómo ha aumentado esa acción unilateral sin tener en cuenta para nada las Naciones Unidas. Quizás el caso más dramático sea Gaza, donde se han pasado por la faja los israelitas, en particular el gobierno de Netanyahu, todas las resoluciones una tras otra, todas las decisiones absolutamente mayoritarias de la Asamblea General les han importado un bledo, y eso pues es para mí el símbolo perfecto y la tragedia más grande para las Naciones Unidas, porque su misión más importante es la paz y las causas humanitarias. Ambas fracasaron con lo que está pasando en Gaza. Claro, y ahí vemos las sesiones del Consejo de Seguridad, que a la final pues es el único órgano vinculante a la seguridad y la paz, y la Asamblea General pues prácticamente es un voto diplomático. Hablando de Palestina y de Gaza, de esta situación, ¿qué cree usted que puede suceder con esa decisión de Australia, de Francia, de Canadá, del Reino Unido en favor del reconocimiento del Estado
palestino y sobre todo pues Colombia, que lo hizo un 3 de agosto del 18, justo antes de terminar el mandato, el presidente Santos. Sí, creo que si otros países hubieran seguido a Colombia en ese momento, tendríamos una situación por lo menos un poco diferente. El estatus de Palestina como Estado hubiera avanzado hasta el punto que quizás la audacia y también a su vez la falta de generosidad humana y la violencia desatada por Netanyahu hubiera sido menor, hubiera sido más controlada por el entorno multilateral. Creo que el reconocimiento es tardío, pero es útil, aunque me temo que en otras ocasiones Israel ha estado prácticamente aislada. Recordarás que Israel era incluso un país hermano del apartheid en Sudáfrica. Ellos no tenían miedo a estar aislados, porque ante todo para ellos es sus causas y sus objetivos. Netanyahu está condenado a seguir la guerra. Mientras siga Netanyahu, habrá guerra. Entonces, aspecto doméstico también es muy importante. Y afortunadamente en Israel cada vez más personas se sienten aisladas del mundo, se sienten perseguidas en el mundo, se sienten que están desconectadas. Gabriel, el único mandatario o el régimen que fue mencionado es el régimen de Nicolás Maduro en el discurso de Trump, que ahora oíamos una parte. ¿Eso cree usted que define el fin del mandato del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro? Bueno, el Nicolás Maduro es un dictador y además un dictador tramposo. El gobierno de Biden le dio una salida, que fue el Acuerdo de Barbados, en la cual se comprometió el presidente Petro a garantizar, cosa que no cumplió y dejó que sin ninguna consecuencia Maduro se robara las elecciones. Creo que le ha llegado la hora y la parte grave para Colombia es que el gobierno Petro está solidarizándose ante la situación actual con el gobierno de Maduro y creo que realmente eso pone en riesgo a Colombia. Maduro está en una situación muy delicada porque está hablando con Estados Unidos diferente al que él habló hace unos años. El gobierno Biden tenía una actitud diplomática, el gobierno Trump tiene una actitud muy diferente de uso de la fuerza y en este momento esperamos que eso conduzca a una actitud más sensata de Maduro, pero en la medida en que se mantenga esta situación es un peligro para Colombia por Maduro y por el propio Estados Unidos, que tengamos una actitud beligerante de respaldo al dictador. Fuerte esa intervención del presidente. Y este aniversario 80 de la sesión de Naciones Unidas llega con muchos cuestionamientos, como ya vimos en esta breve charla que llevamos, cuestionamientos a Naciones Unidas, a la polarización en temas claves como si la guerra debe estar o no estar, la aprobación de la propia Palestina, inmigración, crisis climática y por supuesto la lucha antidrogas que tanto mencionó el presidente Petro ayer.